En principio lo que me parece que está bueno es poder hablar de los sentires, ¿no? De ver qué es lo que le generó la película desde el sentir. La idea de este espacio, digo, es tratar de compartir desde la peli y algunas cuestiones más conceptuales que tienen que ver con la educación popular y eso, y la forma de laburo que venimos teniendo nosotros en el proyecto. Pero quería ver un poco esto, ¿no? De ver qué es lo que les pasó desde el sentir con la peli. Y como que genera explosiones la película, tiene momentos en que... ¿Explosiones? Sí, sentimientos muy fuertes, tenés momentos de como angustia y tristeza y tenés momentos de alegría y te reís de las cosas que ves, como que no es algo neutral, te interpela. Cuando yo digo muy fuerte, la verdad que es muy fuerte como responsable uno, ¿no? Socialmente, de ver cómo viven estos pibes. Lo otro es la admiración, digamos, lo que significa que ellos hagan la cámara. Me parece que es como que esa posibilidad les da existencia, ¿no? Digo, para contraponer, son los nadies, ¿no? La verdad que son los nadies. Estamos rodeados de pibes que son nadies. Entonces, bueno, cuando digo fuerte es eso, me parecía como la cuestión de la responsabilidad frente a estas criaturas. Hay una responsabilidad, no están al pedo, ellos mismos lo dicen. Hay uno, me parece, que dice, estamos acá por cosas feas. Y después, bueno, está toda la parte re linda, que está bueno eso, porque levanta, tiene esta posibilidad de tener la cámara, ¿no? de existir, cómo les cuesta, ¿no? Pero cómo les cuesta comprender que alguien les da la cámara para que digan quiénes son. En principio se ríen, ¿no? Les cuesta, daba esa impresión, verse reconocidos como personas, ¿no? Con su identidad impresionante. Y hablar de la clase media, me parece ahí tremendo. Sí, ¿qué otras cosas le pasó en la vida? A mí un poco me llamó la atención el relato de ese chico que decía que tenía 20 años y que estaba ahí porque elegía, porque vivir en una villa implica responsabilidad, tener que pagar la luz, tener que pagar el teléfono. También una elección de vida. Después podemos charlar sobre eso, si es una elección de vida, si es posible elegir, si vivir en calle en ese contexto, si es una elección o es ese relato que él se construye. Y él ven como tres sentimientos. Por un lado, como una impotencia de, digamos, de nivel eso y como no le agarran esas fuerzas o ganas de hacer algo y como a veces se hace medio, bueno, entonces, ¿qué hago? Por un lado, y por otro, no sé si esa alegría de encontrar y como si ellos, y a pesar de todo eso, se divierten y con la música entre ellos y están y contentos, ¿sabes? De cierta forma no justifica nada, pero no es que están todo el tiempo quejándose, che, no, estoy acá, che, no, estoy acá, y ponen una onda bárbara, ¿no? Y eso es impresionante. Y como además, digamos, otra vez, y medio entre comillas, pero y cómo a veces se elude la parte humana de realidades que no son las nuestras desde
y pibes en la calle, presos, locos, locas, y tienen así como, y que cada una de alegrías, tristezas, ya también están mal, de extrañan de la vieja, a la hermana, al primo, o sea, viven y las cotidianidades de todos, todas, que luego sí están atravesadas por otras cosas que sí no es lo mismo, ¿no? Pero y a veces se como digamos, y muchas cosas, y son entes que viven y tirados y redrogados, y digamos, y volver a humanizar esas cosas y para mí el primer paso, ¿no? De reconocernos una otra. Ahí podemos ir un poco a eso, ¿no? Del tema de ser nadie, los nadies, eso de la deshumanización, que sería compañía. Hay muchos autores que trabajaron sobre esto, sobre ese proceso subjetivo. Otros lo llaman desubjetivación. Esto que viven las poblaciones sobrantes, ¿no? Poblaciones que han quedado en calle, que no entran ni dentro del sistema de explotación. Hay un estudio de Alcira Daroqui, que es una socióloga, sobre una investigación que hizo en la zona de Quilmes, en el barrio de los Eucaliptos, sobre los pibes que consumen pasta base. Y ella habla del proceso que viven los jóvenes que consumen pasta base como un camino hacia el no sujeto, dice. ¿Sí? En relación a lo que traía acá el compañero, ¿no? Camino hacia el no sujeto. Sí, pero no porque estén drogados o porque... No. A veces el hecho de que estén drogados se conceptualiza como son y producto de una droga y quizás, o sea, es su forma de distenderse y como yo juego al fútbol o tomo lo que sea, digamos, y cómo está el otro que, y cómo hace eso, tiene chorros, esas cosas, ¿no? Sí, igual acá va más allá de eso, ¿no? Del consumo, no consumo. Sí, obvio. Pero... Digo, el proceso que viven estas poblaciones tiene que ver con eso, ¿no? Hay otros autores, hay un autor que se llama Mario Servino que los llama cadáveres sin muerte, dice. En esto uno se le ocurre en un montón de situaciones, ¿no? Decía recién acá el compañero, la gente que vive en calle, la gente que está en los psiquiátricos, ¿no? Los pibes que están en situaciones de consumo que tienen que ver con, por ejemplo, en el caso de la pasta base, que no es consumir marihuana los fines de semana, ¿no? Es consumir pasta base. Digo, se caracterizan por eso, ¿no? Hay un momento de la película donde Capucha dice, le pregunta a alguien qué es lo que desea para las fiestas, y él dice, yo para mí no me deseo nada, dice, deseo que no haya tanta miseria, tanta gente juntando cartón, y para mí no me deseo nada, ¿no? Ahí está la idea del sin deseo, que tiene que ver con todo esto que hablamos acá, ¿no? Como característica de una población que vive el momento, vive el día, ¿sí? Y que en realidad, bueno, nos pasa, los que trabajamos con pibes, en el caso de la pasta base, y en algunos barrios donde la pasta base está haciendo estragos de lo subjetivo, digo, más allá de lo social, en lo subjetivo de cada pibe, ¿no? El avasallamiento subjetivo que genera la pasta base. Digo, el tema, digo, ahí es pensarnos como trabajadores sociales, como operadores sociales, como actores del espacio donde uno esté, ¿cómo deberían de ser nuestras prácticas para enfrentar esto, ¿no? Y ahí hay que pensar, ¿qué características tendrían que tener nuestras prácticas profesionales, militantes, sociales, desde donde sea,
para enfrentar poblaciones, comunidades, grupos y comunidades que tienen que están atravesando este proceso, ¿no? ¿Y qué se les ocurre respecto a eso? ¿Por dónde iría la cosa según usted? Bueno, eso es lo que nosotros vemos en el video como el sujeto productor de relato, en casa, ¿no? Uh-huh. La idea de dar la palabra. Yo diría lo de la toma de la palabra, ¿no? Porque Claro. ahí está esa discusión, digo, lo traigo acá porque a veces se da la discusión del tema del dar la palabra, ¿no? Como si uno tuviera la palabra fuera de uno y nosotros le damos la palabra al otro, una mercancía nuestra que se la damos al otro y ahora te damos la palabra, ¿no? Como si la palabra tuviera dueño. Que una expresión que tiene que hay que laburar sobre eso, ¿no? Y en realidad sí está el tema de la palabra, que es un tema fundamental en estas prácticas que estamos intentando pensar qué características tendrían que tener nuestras prácticas de intervención con poblaciones con estas características. Acá estamos hablando de aquellas poblaciones que se cayeron de todo, ¿no? En el margen de la población más marginal de la marginal. Se cayeron y respiraron. Se cayeron y respiraron. Sí, claro. Los han tirado, los han expulsado, digamos, no es que se han caído porque se cayeron. Está bueno la cosa, digo, es la población que queda por fuera de todo eso, digo, aún del sistema de explotación, es población que está estudiado eso, ¿no? Hay agricultores que hablan de eso, que no sirven ni para ser explotados, no entran ni dentro del esquema de ser obrero, mano de obra barata, no, ni para eso, ¿no? Entonces, están por fuera de todo. Población sobrante, dice ahí Baum. Entonces, estamos hablando de si esta es la población más compleja con la que hay que trabajar, cómo pensar prácticas, ¿no? Nosotros ahí hablamos de que estas prácticas, que tienen que ver con esto de la toma de la palabra, tienen que ser prácticas subjetivantes, ¿no? Que le devuelvan al otro su condición de sujeto. Prácticas que apunten a construir sujetos políticos, ¿no? Políticos en términos de sujetos que puedan reconocer sus derechos y animarse a defender sus propios derechos, ¿no? Te pregunto si eso de la toma de la palabra, porque sí, vas agregando, tiene que ver con eso que se llama empoderamiento. Sí, tiene que ver con eso. Y ahí vemos, digo, si uno para poder traer acá, en el dispositivo en el que nosotros nos referenciamos desde lo conceptual para poder pensar nuestra práctica, tiene que ver con la educación popular, ¿no? La educación popular como dispositivo de intervención social. Y vuelvo, no es solamente esto es exclusivo ni de los trabajadores sociales, ni de los sociólogos. Cuando uno habla de intervención social, ahí lo dice por ahí, lo dice Carballeda. ¿Han visto a Carballeda? Sí. Alfredo habla de la intervención social y dice, la intervención en lo social, él lo está pensando no desde el trabajo social, ¿no? Sino como un espacio donde juegan las distintas disciplinas. Dice, la intervención en lo social implica, por un lado, la posibilidad de generar estrategias de recuperación y de reparación de aquello que la crisis fragmentó o dejó en el olvido. ¿Sí? Recuperación o reparación, dice, de lo que la crisis fragmentó o dejó en el olvido. Además, es un espacio de interlocución, de diálogo entre los diferentes dispositivos de intervención, sean estos estatales o no, y la sociedad. Esto, digo, es importante acá, ¿no? Ver. Reparación y reconstrucción, dice Carballeda. Y la idea de diálogo. En otras palabras, dice, actúa como un nexo, la intervención en lo social, ¿no? Actúa como un nexo, como una zona de encuentro
de construcción de certezas, de generación de acontecimientos y de recuperación de visibilidades, dice. ¿Sí? Esto es intervención en lo social, la idea de reparación y reconstrucción, que tiene que ver con esto que decíamos recién acá. ¿Se entiende eso? Borramos porque acá ya nos quedamos sin espacio, ¿sí? Vos decías educación popular, ¿no? Y yo me hacía una pregunta en el sentido del arte como una herramienta política que es muy subjetivante, digamos, la posibilidad de que los pibes se puedan expresar. Digo, esto de la toma de la palabra, que ahí apareció con la toma de una filmadora. Conozco acá un proceso donde los pibes tienen una posibilidad, los chicos de la calle, de hacer serigrafía. Ellos aprenden la herramienta, la practican y luego pasa a ser hasta cómo se expresa, cómo toman la palabra a través de eso, ¿no? En esa línea re interesante y la experiencia de la garganta de Poderosa, ¿no? De cómo es fuerte eso, sí. Es re interesante a mí y me encanta verla porque hasta me asombro cómo por ejemplo, así tienen una construcción política, una mirada de análisis político que ni licenciados ni apoderados alcanzan a hacer, digamos, ¿no? La gente de Asamblea. Tal cual. O cuando este pibe escribía y Camilo... La Jaqui. Sí. Sí. Está interesante. Y como esta línea del arte político de esa no voz que empieza a hablar, ¿no? Sí. ¿Ustedes ven acá educación popular en la universidad? ¿En alguna materia puntualmente? Sí, teoría de la educación. En teoría de la educación. ¿Y ven que en comunidad que es educación popular? ¿Cómo? Claro, vemos como diferentes como perspectivas conservadoras. Bien, ¿qué se acuerdan de esto, del tema de la educación popular? A ver, tratemos de recuperar. Pensemos que estamos hablando, teníamos la población acá con estas características que decíamos, ¿no? Sin deseo, el proceso de desubjetivación, y decimos que la educación popular es un dispositivo que nos permitiría generar prácticas subjetivantes, que tiene que ver con esto de la toma de la palabra, y con esto que decimos acá de lo que planteaba Carballeda, la reconstrucción y la recuperación de los sujetos y las comunidades de lo que la crisis fragmentó, dice Carballeda, ¿no? Entonces, pensemos, en el tema de la educación popular, ¿qué recuerdan de eso? Porque si estamos hablando de ese espacio de construcción que lleva a eso, ¿no? El año pasado hice las prácticas en la educación popular en UCEA, Villa Servira, y también hablábamos de la reconstrucción de los chicos. Y era como muy personal la educación, era personalizada. Cada uno daba un tema diferente, no era para todos igual, eran re poquitos también. ¿Cómo sería esto personalizado? Claro, como que eran pocos chicos y había un chico que estaba en tercer grado, el otro estaba en quinto grado y cada profesor era para cada uno. O sea, no era que es profesor, alumno, ¿no? Porque tiene que ver con las particularidades y las necesidades de cada población con la que... Ahí va, eso que se llama la singularidad. Claro. Que se intente producir un aprendizaje como, no sé, más propio del grupo y de la necesidad que se tenga en ese momento. Bien, a partir de los saberes y de lo que se quiera, ¿no? De lo que vaya buscando el grupo. Tal cual. De los grupos y las comunidades, ¿no? Iba a puntualizarse eso, necesidades e intereses, ¿no?
como que no siempre. Exactamente. Hay un momento en la peli que se ve claro el problema de las marcas, ¿viste? Coca-Cola, Philip Morris. Sí. Ahí está, me parece que está clarísimo lo de necesidades e intereses, ¿no? Sí, y ahí los pibes, cuando alguien le plantea de cuál es, por qué pensás que estamos haciendo el documental, los chicos dicen que queremos que la gente sepa, que los pibes de la calle, dice uno, no solo sirven para robar, dice, ¿no? Sino que saben hacer otras cosas, dice. Porque digo, esa es la construcción que ellos tienen de cómo los mira la sociedad, ¿se entiende? Eso lo tienen construido, de que ellos saben de que la sociedad los mira como si fueran peligro, ¿no? Como un peligro para la misma sociedad. Entonces, los pibes lo tienen incorporado eso. Y ahí lo que aportan ahí, cuál es el interés en este caso del grupo, es poder dar su propia visión de eso, ¿no? De su proceso. Pero digo, volviendo al tema de la educación popular, decíamos que tiene que ver con lo personalizado, que es esto de lo singular. Sí. Y esta idea de que es importantísimo, que es siempre el tema del partir de los saberes y los intereses, ¿no? Esto digo, que parece una tontería hacia el sistema educativo formal permanente. Digo, esto, si uno lo piensa en la academia, acá en la universidad, lo que me pasa a mí en la universidad, los chicos dicen, los profesores vienen, prenden y arrancan y empiezan a dar el teórico y todo el mundo escucha y se toma nota, se citan los autores y no hay posibilidad de pensar en conjunto con el otro, digo, de la posibilidad de poner en diálogo eso que el profesor está diciendo o manifestar una crítica ante eso y ver cómo se construye el espacio educativo en el ámbito de la universidad. Digo, así nos han formado así en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en la universidad también. Digo, el día de hoy los chicos en la universidad nos dicen eso. Cuando nosotros generamos, yo pregunto, damos algunos textos y le digo, ¿qué les parece tal texto? Y los pibes no tienen posibilidad de opinar sobre el texto, porque dicen, no estamos acostumbrados a pensar y a dar nuestra opinión sobre el texto. ¿Se entiende? Y dice, de hecho, si nosotros tenemos un profesor que viene y nos da el teórico y nosotros manifestamos otra cosa, tenemos una crítica respecto a lo que se está planteando, tenemos miedo a la represalia de lo que puede pasar, dicen. Entonces digo, este espacio de construcción de partir de los saberes y los intereses, de un espacio de construcción colectiva del conocimiento, es otra de las características de la educación popular. Estamos haciendo como un pantallazo así de las cuestiones más básicas de la educación popular, ¿no? Construcción colectiva del conocimiento. Otra cuestión fundamental que se planteó hace un ratito ahí, que es la idea del diálogo, ¿no? Que trabaja mucho Paulo Freire. La idea del diálogo en el espacio educativo, ¿no? Entre el educador y el educando, ¿no? En una relación par, digamos. En una relación sujeto-sujeto, ¿no? Claro. Donde los dos valen. Sí, ahí vamos. Relación sujeto-sujeto. Esto, pensemos que la educación popular nace ahí entre los años 60 y 70 y viene a romper con la idea de cómo se construye el conocimiento. Freire, cuando dice que el conocimiento se construye de una relación sujeto-sujeto, rompe con esa idea del docente que tiene el saber y el que es bajado hacia el alumno o al educando, ¿sí? Como alguien que tiene el saber y lo deposita sobre el otro, ¿no? Educación bancaria. Educación bancaria llama, ¿no? Entonces, Freire viene a romper con todo eso y dice, no, el proceso educativo es un proceso de horizontalidad, dice, en esto del diálogo de horizontalidad. Y de compartir saberes. Sí. Sí, y además te da una especie de reconocimiento del otro y que el otro es otro yo y esto y como está dialéctico de que, o sea, yo soy y porque el otro es y el otro es y porque yo soy y a partir de eso como que va y viene se va como construyendo el conocimiento, ¿no? Así es. O sea, es como una especie de otro tipo de sociabilidad, o sea, no es solo educación, implica una sociabilidad distinta, ¿no?
lo que llamo otredad, ¿no? Que es eso que cita el compañero de la construcción del conocimiento del otro en ese proceso de aprendizaje. Perdón, ¿cómo? También es una comunicación diferente. Aunque siempre el educador tiene una intencionalidad política. Ahí vamos acá a un punto central que trae la compañera. Digo, justo en el clavo. Dio en el clavo, estábamos yendo hacia ahí estamos. Ahí está. Ese es el punto, que es la intencionalidad política de la educación. Claro, es cuando Freire habla de que no hay un saber neutro, digamos, sino que todo saber remitido tiene una intencionalidad y un porqué. Totalmente. Mirando desde algún lugar. Sí. Él llama politicidad de la educación, esta dimensión, ¿no? La politicidad de la educación. Y dice eso, que ningún modelo pedagógico, que todos los modelos pedagógicos responden a intereses políticos. Aún los que dicen no responder a ningún interés político, sobre todo responden a un interés político. Aún los que, digo, nosotros en el ámbito del trabajo social, tuvimos durante la década de los 90 todo un auge ahí de la cosa técnica, aséptica como técnico-científica, y como que la cuestión política no tenía que ver con la profesión. De hecho, en muchos ámbitos se sigue discutiendo, esto, aunque parezca mentira, en algunos ámbitos de las ciencias sociales se sigue defendiendo la idea de como la ciencia por un lado y la política por otro, como si no estuvieran relacionadas, ¿no? Entonces acá esto es fundamental en el tema de la educación popular, que es lo que trae la compañera, que es el tema de la intencionalidad política de la educación. Sí, que tiene que ver también, Alejo, con ahí relacionándolo también, porque Freire fue uno de los teóricos también de la teología de la liberación, ¿no? De la pedagogía, ¿no? Que es esta idea que nosotros decíamos en encuentros anteriores, cuando hablábamos del proyecto de Jesús, ¿no? Que establece relaciones distintas, nuevos tipos de relaciones entre las personas, ¿no? Esta relación de sujeto-sujeto, esta relación horizontal, esta relación de reconocer al otro, ¿no? De que el otro me ayuda a construir a mí, que yo construir al otro. Tiene mucho que ver con eso. Dice acá en base a lo que dice Tony, este es un trabajo que se llama Educación Popular y Teología de la Liberación, de Matías Preisbeck. Esto es un trabajo que está bien bueno, bastante completo. ¿De quién es? Es un suizo, creo que es sueco, sí, suizo, Matías Preisbeck se llama, ¿sí? Después ahora explicándolo, mira. Y dice acá en un momento del texto, en la relación entre la educación popular y la teología de la liberación, porque Freire se forma, esto que decía Tony recién, Freire se forma, es un tipo formado en el cristianismo, y hay mucho de ese aporte en el tema de la educación popular. Dice, la teología de la liberación, como la educación popular, es una práctica y una teoría que se elabora con los sectores populares, ¿sí? Práctica y teoría que se elabora con los sectores populares. Es una reflexión sobre la fe, sobre la experiencia de Dios vivida en contexto de opresión, dice. Es una reflexión hecha a la luz del Evangelio sobre la praxis de los pobres y de quienes se identifican con ellos. La teología de la liberación está situada socialmente. Esto es importantísimo, ¿no? La idea de la práctica situada. La teología de la liberación está situada socialmente. Postula que la toma en serio de la opresión bajo una perspectiva socioeconómica, cultural y religiosa lleva a una nueva manera de hacer teología, dice, ¿no? Que está bien, bueno, esto que planteaba recién Tony, ¿no? Hay toda
es un momento, en los 60 y los 70, donde hay todo un auge de esto, ¿no? Donde aparece la educación popular, la teología de la liberación, como corrientes del pensamiento. Ahí podemos incorporar a la investigación de acción participativa. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de investigación de acción participativa? ¿Eh? ¿De quién es? Y hay un autor que es Falborda, por ejemplo, que trabaja mucho sobre este tema y que surge en ese mismo momento y tiene que ver con la construcción del conocimiento, ¿no? La idea de la investigación de acción participativa establece esta relación sujeto-sujeto en el proceso de construcción de conocimiento, pero con una intencionalidad que tiene que ver con la participación popular, ¿no? No el conocimiento en sí mismo, sino que tiene que ver con la educación popular. Hay también por esa época, desde lo mío te aporto, es también la época de la comunicación popular. Exactamente. Se hacer la praxis y luego reflexionar. Exactamente. Qué sé yo, las radios comunitarias, todo lo que es comunicación alternativa. Así es. Empieza a surgir también por esa época. Sí, y es ahí también el momento de la filosofía de la liberación, ¿no? Que algunos autores... Kush y todos esos, ¿no? Sí, señor. Dussel, sí, señor. Esa gente. Todos esos compañeros. Acá... Yo te quería poner un poquito de eslabón, ¿no? Porque saltamos de la práctica del trabajo social a la teología. Sí. Y en el medio te exige eso una toma de partido epistemológica, nociológica y filosófica. Sí, señor. Es decir, bueno, que el saber, los saberes, es una cosa objetiva que está ahí, que se baja, que se transmite, como todo un caminito ahí para llegar. Ahí nosotros hablamos de esto, ¿no? De ese paradigma, desde donde estamos parados en lo conceptual, para intervenir de esta manera que decíamos hace un rato, y que tiene que ver con esto, con la educación popular, con la teología de la liberación, con la investigación de acción participativa, con la comunicación popular. Todo esto como una corriente de pensamiento, ¿sí? Yo, y como corte, sí. y había traído un libro que es excelente, que es Diálogos entre y Pablo Freire y Fray Beto. Ah, sí. ¿No? Que ahora no encuentro el artículo que quería citar, pero articula increíblemente bien el vínculo ese de educación multipolar. Tal cual. Sí. A ver, para unir un poco esto, y me parece que es como lo que queríamos transmitir como más fuerte acá, que tiene que ver con el contexto latinoamericano de esta intervención, ¿no? De cómo pensamos nuestra intervención desde esta corriente de pensamiento que tiene que ver con la corriente de pensamiento de los latinoamericanos, ¿no? Como matriz de donde pensamos la realidad y donde intervenimos sobre la realidad, ¿no? Carballeda dice ahí, laburando sobre esta idea, dice: en América, la serie de circunstancias que construye los escenarios de intervención otorgan una dimensión singular, propia a la intervención social, donde este lugar implica la necesidad de estar situados, dicen, en una serie de coordenadas históricas y culturales para poder comprender y explicar la esencia de los problemas sociales, la construcción de las demandas, el sentido de esta y lo que se oculta detrás y lo que se naturaliza, dice. Ahí aparece, que vamos a ver. Que tiene que ver ya con la
idea del marco conceptual. Esta corriente de pensamiento latinoamericano. Que tiene que ver con ese pensar situado. Pensar la realidad desde nuestras propias categorías, ¿no? Que es una discusión que se está poniendo ahora, sobre todo en el ámbito académico. ¿Desde dónde pensamos la realidad? ¿Desde dónde podemos pensar lo que está pasando en Bolivia o en acá en Los Hornos o en La Matanza Profunda? ¿Desde dónde pensamos eso que pasa? O en Santiago del Estero, ¿no? Lo que Carballeda va a decir junto con otros autores es que la dimensión de ser latinoamericano le da una dimensión singular y que esa dimensión singular implica la necesidad, dice, de estar situados en una serie de coordenadas históricas y culturales para comprender y explicar la esencia de los problemas, ¿no? Si nosotros queremos pensar que esto es del trabajo social, ¿no? El tema del problema, ¿desde dónde pensamos el problema, ¿no? El problema sobre el que vamos a intervenir, ¿no? ¿Desde dónde se piensa ese problema? ¿Desde qué marcos teóricos pensamos ese problema? Hay algo que dice Kusch que está bueno y que tiene que ver con esto, con la relación de ese pensar situado. Dice: si se logra fundar la observación de que todo pensamiento es naturalmente grávido y tiene su suelo, cabría en qué medida dicha gravidez crea distintas formas de pensamiento. Digo, el suelo, la forma de pensamiento. Dice, quizás se podría ampliar entonces todo lo que se refiere a una antropología del pensamiento, en el sentido de no establecer ad hoc un pensamiento así llamado universal, sino descubrir la gravidez del pensar, o sea, en el suelo que lo sostiene, un cuadro real del mismo que abarque todas las variantes de su modo de ser universal. Esto está bien bueno, ¿no? De pensar esta idea del suelo, de cómo el suelo, esto que se llama geocultura, ¿no? De cómo el suelo determina el pensamiento. Hay un laburo muy lindo de Alcir Argumedo que se llama Los silencios y las voces en América Latina, y que es una investigación muy completa de lo que ella habla de una matriz del pensamiento latinoamericano y hace una relación con la matriz de pensamiento europeo, ¿no? Y de cómo pensamos nuestras categorías en los mismos momentos históricos desde América y desde Europa, ¿no? Y es súper interesante, y sobre todo en la trama, en lo que tiene que ver con América, no solamente en lo producido, desde lo teórico, sino también en las luchas populares, de poder pensar desde ahí de dónde venimos, ¿no? Entonces, digo, esto es lo que nos parecía importante poder dejar planteado, es esa idea, ¿no? De pensar el tema ante esa población con esas características que decíamos recién, que son estos pibes, que son los nadies, y cómo a partir de la generación, cómo es posible, que es posible generar prácticas en territorio, prácticas que les devuelvan a esas poblaciones la palabra, ¿no? Ese ser sujeto, el deseo, la construcción de deseo, la construcción de sentido, decimos nosotros, ¿no? De sentido de vida. Construir sentido de vida con el otro, que la vida vale la pena ser vivida, ¿no? ¿Cómo construir sentido de vida? Como otra
de la direccionalidad que tiene la educación popular, ¿no? Y cómo eso, ese trabajo, ese abordaje que estamos pensando para construir con el otro, está basado en esta corriente, ¿no? Que tiene que ver con la educación popular, con la teología de la liberación, por eso el marco del seminario. Es importante que tomen esta idea también del tema de la investigación y acción participativa, que da la estructura más metodológica de eso. Que tiene que ver con la construcción de conocimiento ahí en el mismo hacer, en la misma intervención, ir construyendo conocimiento con el otro. Y cómo todo eso viene de esta corriente de pensamiento ahora en algunos lados están llamando estos paradigmas emancipatorios. A esto que decíamos recién, que tiene que ver con la educación popular, la investigación-acción, la filosofía de la liberación, la comunicación comunitaria, ¿no? Como eso que surge en la década del 60 y 70 y que nos sirven, creemos nosotros, para seguir pensando hoy las cosas en nuestros días, ¿no? ¿Cómo estamos ahí de tiempo? ¿Estamos bien? Estamos, ¿no? Bueno, eso, un poco es eso lo que queríamos compartir. Me parece que nosotros estamos trabajando también sobre la idea de colonizar las prácticas, ¿no? De que tiene que ver con eso que decíamos recién. Los compañeros que vienen del cine, en ese armado que hicimos, que es esto de cine en movimiento, hay compañeros formados en el tema del cine, compañeros formados en lo social, hay trabajadores sociales, educadores, psicólogos sociales de distintas disciplinas, y los compañeros que están formados en el cine dicen que hay que romper con el encuadre, ¿no? De que hay que descolonizar el encuadre en lo que tiene que ver con el cine, de que ese descolonizar el encuadre tiene que ver con que esa mirada, de cómo miramos, cómo hacemos cine, está colonizada, que es una estética que ya viene desde otro orden, ¿no? Entonces, nosotros en eso hablamos de eso, de colonizar el encuadre en el tema del cine, que en definitiva tiene que ver con descolonizar nuestras prácticas. ¿Desde dónde pensamos nuestras prácticas? ¿Desde qué marcos teóricos? ¿Desde qué autores? ¿Desde dónde la estamos pensando? Este es el gran desafío para quienes intervenimos en el campo de lo social, ¿no? ¿Desde dónde estamos pensando nuestras prácticas? Todos, digo, el que trabaja en la escuela, el que trabaja en una unidad sanitaria, desde dónde miramos la realidad, ¿no? Desde dónde pensamos eso de la construcción del problema, que es muy propio de la profesión, decir, bueno, hay que construir el problema, ¿cuál es el problema? ¿Desde dónde estoy mirando ese problema? Y las estrategias de intervención, ¿desde dónde, no? Si tiene que ver con autores que venimos leyendo de otros ámbitos, nosotros creemos que tiene que ver con el marco referencial donde estamos parados, tiene que ver con esta corriente de pensamiento latinoamericano. Ahí hay un artículo que está bien bueno, que lo pueden bajar en internet, de una entrevista que le hace Carballeda a Norberto Galazo, y le pregunta a Carballeda sobre qué autores deberían leer los estudiantes de las ciencias sociales, dice, ¿no? No solamente para el tema del trabajo social, sino de las ciencias sociales. Es una entrevista, está en la revista Debate de la UBA, y Galazo dice que para poder entender lo que está pasando hoy día, dice, hay que leer a Bolívar, a San Martín, a Scalabrini Ortiz, a Jaureche, que eso, dice Homero Mansi, dice, le trae esto Galazo desde la literatura argentina, para poder pensar en lo local también, desde la literatura, no solamente la cuestión desde lo teórico, sino desde los máximos exponentes, desde la cuestión histórica y también de esto de la literatura, ¿no? Como un espacio para poder entender dónde estamos parados, en esta idea del suelo y de pensar la práctica situada, que es importantísimo eso. Así que digo, esto
y a mí me parece que es importante ponerse en debate eso, ¿no? Ahí el amigo Rubén Dri dice en un trabajo que hizo sobre movimientos sociales, dice la academia, dice la relación entre la academia y la sociedad tiene el mismo nivel de alienación que la iglesia con la sociedad, dice, ¿no? En esa alienación que tiene la iglesia con la sociedad es el mismo que la academia, dice. Y es para poner en discusión eso, ¿no? ¿Cuál es la academia en la que nosotros estamos, que somos parte, siendo estudiantes, siendo docentes? ¿Cuál es la responsabilidad en eso de la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno en eso? Y nosotros trabajamos mucho sobre esta idea de que es posible construir un espacio de educación popular dentro del ámbito universitario. ¿No? Que no es cierto esa idea que se construye que la educación popular es para trabajar con la gente en el barrio y los sectores populares. Que no es así, que esta idea de pensar una construcción de conocimiento colectiva con otros es posible desarrollarla también en el marco de la universidad. Y que eso viene a romper con cómo se trabaja hoy en la universidad. Y en una universidad que se meta en la comunidad. Yo recién veía en un taxi el hombre totalmente colonizado por los medios de comunicación que le inyectan que el argentino está alienado. Yo le dije, ¿alienado? A ver, explíqueme en qué está alienado. Y me decía todos los términos. Yo no tengo televisión, pero me lo imaginé fácilmente, que eso es lo que le están diciendo todo el día. Le están diciendo los medios que se meten y que colonizan a las casas. Eve de Bonafini decía que las casas se colonizaban desde la comida, desde lo que se comía. Yo pertenecía al taller de Cocinando Política de Eve de Bonafini y ella nos mostraba cómo en la elección del alimento que le damos a nuestros hijos ya estamos colonizados. Y cómo volvíamos a las semillas que son proteicas, que fueron descalificadas, desaparecidas. Bueno, y es también la universidad tiene que imbricarse, volver a sus orígenes, desaprender, volver a charlar con la gente lo que a la gente le pasa, nos está pasando. ¿Y cuál es la función social de la universidad? Claro. Digo, la universidad, la academia, digo, esto lo vivimos en los últimos años, digo, ¿no? De programas de investigación para que se investiguen cosas en la universidad que después leen 4 o 5 personas que son del mismo ámbito de investigadores, y que eso no sabemos dónde va y cuál es la función social de ese conocimiento que se construye, en qué beneficia eso a la comunidad en la cual trabajamos, ¿no? Porque está escrito en difícil, porque no está escrito en lo cotidiano. Devolverle a la gente, vamos, a ver, yo estuve muchos años en Corrientes, en el interior, y trabajé, y la verdad, yo aprendí más de la gente que la gente de mí. Es impresionante lo que sabe la gente. Yo estaba absolutamente sorprendida de las cosas y de los saberes que sacaban. Dígame. No, si me permite la compañera un poco como para continuar a hacer otra cosita, volver al video. No llamemos medios de comunicación, los que son medios de difusión, ¿no? Porque hoy por hoy se hablaba, ¿no? Justo cuando llegué se estaba hablando de esto de la convocatoria de charla, ¿no? Que por ahí una red social es más medio de comunicación, de comillas, pero podemos discutir que un medio de difusión masiva, ¿no? No es lo mismo un medio de comunicación social que un medio de difusión masiva. Es verdad, pero fíjate cómo tenemos que ir arrimando conceptos. Sí, por eso digo, aporto de lo mismo, ¿no? Pero bueno, el medio de difusión genera sentido común también. Bueno, por eso, de difusión masiva, pero por eso la universalidad, todo un montón de cuestiones. Y genera una hegemonía de pensamiento que generalmente coloniza el pensamiento, ¿no? Y coloniza. No te estoy discutiendo eso, obviamente, pero digo, confundí que una cosa es difusión y otra cosa es comunicación, ¿no? Y obviamente que es jerárquico, vertical, unidireccional, bueno, todo lo que ya sabemos. Obviamente, te genera imaginario, te genera agenda. Si no ves la televisión, no tenés temas de conversación por ahí a veces. Y demás. Pero no, yendo al video, te quería preguntar una cuestión técnica, es que las 2 cámaras en digital, ¿no? Sí. ¿Trabajan? Eso me parece muy notable porque no hay la jerarquía, como vos explicaste antes del video, ¿no? Bueno, la cámara de los chicos y la cámara de los realizadores. Y no está, después, bueno, hay algunas cuestiones de construcción de
relato que también podemos discutirlas, ¿no? Y volviendo por ahí un poco al principio del sentimiento, creo que también eso de que nos quedamos casi todos sin palabras, ¿no? Y por ahí, bueno, eso de que primero, bueno, te pegaba, te bajoneaba, te ponía triste, pero lo que me provocó a mí, cosas que me hizo acordar, ¿no? Incluso, bueno, eso el 25 de diciembre, ¿no? También el 25 de diciembre. Que bueno, esas lucecitas, ¿no? Y se habló acá del tema de las artes, de cosas que quería ponerlo de la murga, quería poner, bueno, y conocer otras experiencias que incluso en Capital Federal, que lo de las bandas de música, lo de los coros, ¿no? Un pibe ahí en un momento imposta la voz y vos decís, wow, fíjate todo puntas, ¿no? Que van surgiendo, ¿no? Sí, eso como impresión y como sentimiento, ¿no? De que necesitas en medio de toda una cosa y después del encuadre, voy a decir el encuadre, como la cámara en mano de los pibes siempre va acompañando los pasos, ¿no? Pero los horizontes son cortos, hay poco horizonte, ¿no? Salvo a veces un árbol, una cosa así, y los planos son cortos también, ¿no? Esto todo el nivel de la cotidianidad, ¿no? Igual. Y cómo ellos, sin saberlo en ese momento, estaban comunicando un montón, en esa mirada corta de su ojo, digo, al que hoy, 10 años después de que se hizo la película, la estemos trabajando acá y discutiendo sobre eso, digo, lo valioso de la herramienta, ¿no? Como herramienta de comunicación. Digo, y pensando un poco lo que decía Graciela al principio del tema de la interpelación, de cómo la película te interpela, qué estamos haciendo como sociedad para que estos pibes vivan así, o qué es lo que pasó en este país para que los pibes estén así. Nosotros siempre decimos que la película genera esa interpelación de mostrar, de denunciar el proceso de exclusión. Digo, esto se filmó en el año 2003, principio del 2004, y es los pibes denunciando la situación en la que viven, pero a su vez la película anuncia qué es lo que pasa cuando tienen una oportunidad, cuando los chicos tienen la oportunidad de hacer algo. En la misma película, en eso de las sensaciones que decía ahí el compañero, de quedarse con ese dolor, de decir cómo están viviendo estos pibes, también uno si mira eso, digo, puede ver cómo los pibes a partir de una experiencia concreta de trabajo, que es hacer un documental sobre su propia historia, se apropian de esa situación, de ese momento, de ese acontecimiento y se lo ponen encima y salen a decir lo que les pasa, ¿no? Y anunciar que son capaces, este documental se dio acá en Argentina, viajó afuera, tiene un premio ganado en otros lados, y un proceso de co-realización de nosotros. Digo, el primer documental donde pibes de la calle participan en la realización del documental y donde obtienen premios y reconocimiento. Por eso le han hecho notas en los diarios a los pibes, fuimos con los pibes a los festivales, digo, todo un proceso después de reconocimiento por esa tarea. Entonces digo, está el tema de la denuncia y de la anunciación, ¿no? De los pibes diciendo, bueno, nosotros denunciamos todo esto, pero también anunciamos que si nos dan una oportunidad somos capaces de esto y de mucho más, ¿no? En lo visual, ¿sabes dónde lo vi? En lo visual lo vi las 2 veces que entra la cámara al vagón. Lo que muestra la cámara en la primera entrada al vagón y después en la segunda entrada de la cámara al vagón, con las camas tendidas, ¿no? Digamos, es otra... Sí. Es la misma realidad, pero es otra realidad. Sí. En parte. Hay otro momento de la peli que nosotros siempre trabajamos, y que en ese momento que Capucha dice, alguien le pregunta qué es lo que desea para las fiestas, y él dice, yo deseo que no haya tanta gente juntando cartón, que no haya tanta miseria, y le preguntan, ¿y para vos qué deseas? Yo para mí no deseo nada. Tenemos ese Capucha ahí, y en otro momento de la película, Capucha está filmando con una cámara, con otro compañero al lado, teniendo el micrófono, un micrófono grande, y llama a un nene chiquito, que es el Alexi, que en ese momento tenía 6 o 7 años, y lo hace partícipe de la escena, del proceso de realización, le da el micrófono para que el otro se sienta aparte. Digo, la humanidad de Capucha, teniendo 16, 17 años, viviendo en calle, con todas esas cosas, diciendo que para él no decía nada, y sin embargo está atento a ser partícipe a un compañero de esa escena y decir, le da el micrófono, y en la escena siguiente se ve la punta del micrófono, que es la que está teniendo Alexi, que es el nene más chiquito, ¿no? Digo de que en ese mirar nuestro de intervención, cómo hay que tener
digo, de la importancia de tener el ojo para ese tipo de cosas y poder ver la vida, digo, aún en esos contextos que son contextos de muerte muchas veces, en eso de la lucecita que vos traías recién, aún en esos contextos de muerte es posible ver vida y de cómo hay que aferrarse a esas cosas para poder intervenir. El trabajo, en realidad, es lo que pide el trabajo para todos. O sea, esto de que, ay, ya no existe la cultura del trabajo, mentira, la tiene el presente. Lo que no tuvieron fue posibilidades. Bueno, compañeros. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? No, me encantó cuando cantan, la canción es muy fuerte, porque además para mí yo sentía un paralelismo entre este noticiero donde la clase sí. mierda repite insoportable, chico, ¿no? Y el pibe, estos pibes que son vistos como la canción además plantea una cuestión de todo punto de vista fuerte, digamos, hay toda una discusión, hay todo un posicionamiento social, moral, etcétera, etcétera. Y llegó supuestamente el pibe de Descartes, ¿no? Y es capaz de cantar esa canción con esa emoción, es una canción que trae la memoria de la madre, o sea, es muy, muy fuerte. A mí nos pasó algo muy loco con esas situaciones que Robertito salía de estar preso en ese momento, en Seiza, que él cuenta que tuvo privado de la libertad, sale, participa en el último tramo del trabajo, y mientras nosotros tuvimos un tiempo largo, como 6, 7 meses en el proceso de edición, vuelve a caer en cana, y cuando la película se termina de editar, la pasan en Canal 7 en el 2005, un año después de que se termina de hacer todo el proceso de edición. En diciembre la pasan en Canal 7, nosotros seguimos teniendo contacto con Robertito por teléfono, me llamaba La Paloma, qué sé yo, y me llama, él estaba privado de la libertad de Seiza y yo le aviso que le iban a dar el 30 de diciembre en la televisión, ¿no? Y el 6 de enero, me acuerdo que era 6 de enero, me llaman a La Paloma, atiendo y era Robertito del penal de Seiza, que me cuenta que había visto la película, que estando en el penal de Seiza, él avisa que van a dar una película en la que él había participado, que la gente tenían una tele de esa con brazo en el módulo. Yo no podía creer, cuando me lo dice, te cuento que vi la película, me acuerdo fui corriendo a buscar una viroma para anotar lo que me iba a decir. Está escrito, eso hice en el momento que me agarró una locura, no podía creer y dice, te cuento que la vimos con los compañeros, yo avisé que íbamos a dar una película, era para el tema al año de lo de Cromañón, entonces la película se postergó, los celadores, la gente, los milicos dentro del penal le decían, mirá que si estás mandando fruta te vamos a sancionar. La cuestión es que pasan en el documental con sus compañeros y dice, tenés que verlo, Alejo, cuando yo canto al final, y ahí me di cuenta que no me estaba mandando fruta, porque él no la había visto la película, porque habíamos estado, porque digo, a los pibes de la calle a veces fabulan, hacen historia de que, no sé, hicieron 1.000 millones de cosas, saltaron bancos, ellos solos, estas cosas de la fábula. Dice, cuando canté, tenías que ver compañero, dice, incluso había, todos aplaudiendo, dice que termina la película y todos lo aplauden, dice, había algunos compañeros, yo los miraba, estaban llorando, me dice Eduardo. Dice, fue una noche muy especial para mí porque la gente se me acercó, me dejaron recorrer el resto de los módulos porque me querían conocer como el que había salido en la televisión, como que había hecho una película. Los milicos me dieron una tarjeta de 10 pesos para poder llamar a mi familia, para hablar con mi familia. Y me acuerdo que me decía, me sentí coordinador del módulo, me decía. En esa cosa del reconocimiento, pensemos en la locura de esa escena. A mí no me termina de entrar en la cabeza, ¿no? De pensar a Robertito estando privado de la libertad, habiendo vivido en calle toda su vida y mirándose él a sí mismo en un televisor, él a sí mismo, a sus compañeros, dice, vos no sabés lo que extrañé, dice, cuando volví a la celda, me acordé mucho de los pibes, tremendo, ¿no? De acordarse de los pibes de la ranchada, que era con los que había vivido de chiquito, dice, y me dieron muchas ganas de volver a verlo, qué sé yo. Pero la idea era de ver cómo el pibe se había sentido distinto y en esa historia de verse por televisión, digo, la locura de la comunicación, de cómo había atravesado la reja, decíamos, ¿no? De que el pibe había podido ver eso. Bueno, el rulo ese. De hecho, le avisa a la familia antes de cuando
yo le aviso una semana, O sea, le aviso a la familia y me dice mi familia la vio en casa, digo, y yo pensaba en la situación del privado de la libertad, la familia en Castillo, que fue el Castillo de la Matanza, viendo la película cuando el pibe no lo veía hace 1000 porque no lo iban a visitar, verlo con los hermanos de Pablo y con la mamá y de hecho la habían visto. Una situación re loca en cuanto a lo que es la comunicación, ¿no? En el tema del lenguaje audiovisual. Nosotros decimos que el cine es un lenguaje y que permite poder decir cosas en eso de la palabra, que la palabra no es solamente esta cosa de la realidad, ¿no? Que eso se puede expresar con el cuerpo, en el baile, en la danza, en el teatro, en todas esas cosas, ¿no? Y que el cine es un lenguaje y que a él le permitió hablar de ello. Él habla de la abuela, de cómo extraña a la abuela, que a veces se quiere ir se me quiere con mi abuela y mi familia no quiere, cuando él en realidad la familia hace 1000 años no la veía. El Rulo dice, te iba a decir, cuando se leen ellos en el recorte del Clarín Solano. Sí. También está. Y como constantemente la televisión como referencia. Sí. Porque hay como una crítica y una imitación del lenguaje televisivo. Sí. En la práctica de ellos. Lo veo desde ese lugar. Sí, ahí está el tema del reconocimiento, que hacen la nota en el diario y en el proceso mientras estábamos grabando era eso, les hacen una nota. Y pensemos en pibes que están en situación de calle, ver una nota en un diario que dice los pibes de Sarmiento llevan su mundo al cine, los pibes no habían terminado ni segundo grado de la escuela. Eso que nosotros lo que decimos que ese paso por el proceso de hacer el documental, como el paso de los pibes por los talleres del espacio Cine en Movimiento, los cambia de eso de lo singular, los cambia para siempre, más allá de que no cambie su situación económica, porque capaz que no consiguen laburo, ni se dedican al cine, ni esto, pero sí que ese paso por el espacio, los pibes nunca son más los mismos, en la medida que pudieron expresar eso y lo pudieron representar a partir de este lenguaje, habla de un proceso de liberación ahí, ¿no? De los pibes pudiendo decir algo que no habían podido decir de otra forma. Y se comunica. Bueno, eso es. Bueno, la semana que viene, volvemos a la aula 10, arriba, viene Coca Trigini, nos va a ayudar a pensar un poquito el tema de teología feminista para la liberación, el tema de género, bueno, todo eso desde la perspectiva de la teología de la liberación. Y vayan pensando el trabajo que están haciendo, por dónde les parece que puede llegar. Vayan pensando, no para que empiecen a pensar por dónde les parece que puede llegar. Igual faltan unos cuantos términos. Gracias. No se olviden de la